Bienvenidos, queridos hermanos, a la lección número 15 de Teología Moral Fundamental. Bienvenidos todos nuevamente. Y hagamos oración para introducirnos, pues, en el nombre del Señor a nuestro estudio. Estamos orando con el Salmo 118, esta vez del versículo 105 al 112. Un salmo que tiene un gran imperativo moral, que vamos a leerlo todo. Fíjense que ya llevamos 15 lecciones y no lo hemos terminado. Tienen 170 y pico de versículos, de numerales. Entonces es grande. Es un imperativo moral que debemos conocerlo todos. Leamos el Salmo 118. Y que lo estamos haciendo dentro de este estudio, pues, de la teología moral cristiana, católica. Es importante eso, ¿verdad? Teología moral católica. Bien, queridos hermanos, Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Tu palabra es antorcha para mis pasos y luz para mis caminos. Lo he jurado y lo haré. Cumpliré tus justos mandamientos. Estoy hundido en la miseria, Señor, dame vida según tu palabra. Acepta, Señor, mi oración. Enséñame tus mandamientos. Mi vida está siempre en peligro, pero no olvido tu ley. Aunque los malvados me tiendan una trampa, no me apartaré de tus decretos. Tus preceptos son por siempre mi herencia y la alegría de mi corazón. Inclino mi corazón a cumplir tus normas siempre y a la perfección. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hagamos un resumen de lo visto hasta hoy en el Catecismo de la Iglesia Católica. El resumen está comprendido entre los numerales 1710 al 1716. Cristo Jesús, en este resumen, tenemos que decir entonces que Cristo Jesús manifiesta plenamente el hombre al propio hombre y le descubre la grandeza de su vocación, como lo dirá el Concilio Vaticano II en la Gaudium et Spes numeral 22. Esto significa que nosotros vamos a conocernos a nosotros mismos si conocemos a Cristo. Repito lo dicho, Cristo manifiesta plenamente el hombre al propio hombre. O sea, Él es la figura plena a la que debe aspirar todo hombre en este mundo. Hombre y mujer, por supuesto, ¿verdad? Y Cristo nos descubre la grandeza de nuestra vocación cristiana, nuestra vocación de hombres, creados a imagen y semejanza de Dios. Entonces, el ser humano dotado de alma, y esta alma espiritual de entendimiento y de voluntad que tiene la persona humana, está desde el primer instante de su concepción ordenada hacia Dios. Esta persona humana está ordenada hacia Dios, está destinada hacia la bienaventuranza eterna. La persona humana camina hacia su perfección en la búsqueda y en el amor a la verdad y del bien, que es Cristo Jesús. Entonces nosotros caminamos, como lo dicho anteriormente, caminamos hacia nuestra propia perfección
en la medida en que nos vamos asemejando a Cristo, verdadero Dios, pero también verdadero hombre, el hombre perfecto que nos quiere revelar. El Concilio Vaticano II, la Iglesia, pues la doctrina del magisterio, el catecismo de la Iglesia Católica, ¿verdad? Caminamos hacia la perfección si nos asemejamos más a Cristo en esa búsqueda del amor, de la verdad y del bien. Por su parte, la libertad verdadera es en el hombre el signo eminente de la imagen divina. Fíjense que si nosotros viviéramos verdaderamente nuestra libertad, la libertad para buscar hacer el bien, la libertad para buscar a Dios, entonces en esa medida que nosotros poseemos la verdadera libertad, porque la libertad nos la dio Dios, pero nosotros le hemos convertido en un libertinaje para tener derecho a pecar y hacer el mal, que esto es totalmente lo contrario a la verdadera libertad, porque el que hace el mal y comete el pecado está en la esclavitud del hombre viejo, dice San Pablo. Somos esclavos del mal, del pecado, pero si nosotros tenemos la verdadera libertad, que es la que nos promete Cristo, la que nos ofrece Cristo, la que nos entrega Cristo, nosotros somos verdaderamente libres y en eso, en nuestra verdadera libertad, somos un signo eminente en nosotros mismos de la imagen divina, que Dios que vive en nosotros. Y esto lo refiere el catecismo haciendo una retrospección con la Gaudium et Spes número 17 del Concilio Vaticano II. Ahí permítanme estarles repitiendo mucho el Concilio Vaticano II porque el Catecismo de la Iglesia Católica así de frecuente lo refiere, entonces tenemos que seguirlo refiriendo nosotros para que nos acostumbremos a este lenguaje eclesial y nos preocupemos en algún momento de nuestra vida de buscar los documentos del Concilio Vaticano II en el estudio de la moral, especialmente la Gaudium et Spes, una constitución dogmática de la Iglesia que significa gozos y esperanzas, que el Vaticano II pues la publicara pues dentro de todos sus documentos. Es importante entonces, y yo los invito a conseguir el Concilio Vaticano II. El que desee tener todos los documentos del Concilio Vaticano II, yo se los puedo transmitir a través pues del WhatsApp, porque yo lo tengo en físico pues, pero es difícil mandárselos a todos, porque está en internet, abundan lugares donde está todos los documentos del Concilio Vaticano II para que de alguna manera ustedes puedan leerlo, puedan conocer el misterio pues de la doctrina cristiana, que es un misterio bellísimo, precioso. Otra cosa que tenemos que decir como resumen también, que el hombre debe seguir la ley moral que lo impulsa a hacer el bien y a evitar el mal. Gaudium et Spes número 16. Y esta ley natural, que es la ley que ha puesto Dios en nuestra alma, al crearnos nos puso la ley natural, que es buscar la verdad, conocer la verdad, hacer el bien, evitar el mal, que es un imperativo moral, una ley moral. Y esta ley que ha puesto el Señor en nuestro corazón siempre resonará en nuestra conciencia. Por eso es importante tener claro que todos los hombres que vienen a este mundo, dice el Evangelio de San Juan en el prólogo, dice que Jesús era la luz que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. Eso significa que Dios ha puesto en nosotros la ley natural para buscar el bien y evitar el mal. Por eso la gran contradicción que tienen muchos cristianos y muchos no cristianos,
que creen que la salvación se puede encontrar en cualquiera de todas las religiones y de todas las culturas y de todas las espiritualidades o falsas espiritualidades que existen en el mundo. Y ese es un grave error. Es un gravísimo error porque alguien te preguntará, ¿se puede salvar una persona fuera de la Iglesia Católica? Tendríamos que decir con Santo Tomás de Aquino que es difícil que se salve, porque la plenitud de la verdad está depositada en Pedro y sus sucesores en la Iglesia, que fue donde Cristo quiso fundar su iglesia, en Pedro. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, mi única iglesia. Entonces ahí están los medios ordinarios para nuestra salvación. Entonces buscar fuera de la iglesia es un error. ¿Por qué razón? Porque todos los hombres, fíjense ustedes, todos los hombres, dice el prólogo del Evangelio de San Juan, traen la ley natural dentro de su corazón cuando son puestos en este mundo. Repito lo que dice el prólogo de San Juan. Jesús, el verbo, Jesucristo, el verbo de Dios, el Hijo de Dios, era la luz. Y esa luz, dice, ilumina a todo hombre que viene a este mundo. Esto quiere decir que todos tenemos la luz de la verdad, del bien, y la luz para evitar el mal. Entonces, todos traemos en la conciencia esta gran verdad. Tenemos que estarla reviviendo cada vez que nosotros debemos examinar nuestra conciencia para estar claros que ahí está la guía que Dios nos da para llegar al verdadero fin para el cual fuimos sido creados, para la felicidad eterna, para la bienaventuranza eterna, que es lo que vamos a hablar a continuación. Entonces, tendríamos que decir, les repito, que fuera de la Iglesia Católica está difícil la salvación, lo dice Santo Tomás de Aquino, pero por supuesto que no le cierra las puertas ni le amarra las manos a Dios, que Dios puede salvar al hombre como Él quiera, ¿verdad? Y como solo Él sabe hacerlo. Entonces significa que, por ejemplo, a la pregunta que podrían hacer algunos, entonces, ¿cómo se salvan las personas que son de otras religiones? Simplemente, sencillamente, si hacen caso a la voz de su conciencia, que en la voz de la conciencia siempre te hablará Dios y te dirá, haz el bien y evita el mal. Nosotros tenemos muchas personas en otras religiones y en otras culturas extrañas, tenemos muchas personas buenas, gente de buena voluntad que cumplen la voluntad de Dios sin ellos saberlo, que viven su vida dignamente, decentemente, como verdaderas personas con grandes valores. Y esas personas, dice Santo Tomás de Aquino, viven haciendo el bien y evitando el mal porque son inspirados por el Espíritu Santo, esa luz que alumbra a todo hombre que viene a este mundo, como lo refiere el Evangelio de San Juan en su prólogo del capítulo 1. Entonces significa, por lo tanto, que estas personas que no pertenecen a la Iglesia Católica, pero son guiadas por el Espíritu Santo, por su buena vida, su intención de buscar siempre el bien, de nunca cometer pecado, nunca hacerle daño a nadie, nunca hacer el mal, entonces toda esa gente son inspiradas por el Espíritu Santo, por esa gracia que le viene de Dios como ser humano, aunque no esté bautizado, aunque no pertenezca a la iglesia. Entonces esa persona, aunque ella misma no lo sepa, por poseer el Espíritu Santo, que es el alma de la iglesia, el alma increada de la Iglesia Católica es el Espíritu Santo, y ese mismo Espíritu inspira a personas de buena voluntad de otras culturas, de otras ideologías y de otras religiones. Los inspira. Entonces esa gente, repito, aunque no lo sepan, pertenecen a la Iglesia Católica porque es el mismo Espíritu que mora en nosotros el que los inspira a ellos. Entonces, por lo tanto, en síntesis, dice Santo Tomás de Aquino, fuera de la iglesia no hay salvación. Así de radical es
así de triste es esa verdad, porque vemos mucha gente que no pertenece a la Iglesia Católica, que siempre andan haciendo el mal, siempre andan rindiendo culto a ídolos. Vemos los ídolos que hay en la China, en la India, en Japón, todos esos lugares. La mayoría de esa gente que no busca a Dios, acuérdense que Dios es un Dios celoso contra los ídolos, esa gente es difícil que tengan salvación. Solo aquellos que sean dóciles a las inspiraciones del Espíritu Santo y hagan el bien, ciertamente se salvan. Vamos a ver en el cielo muchos chinitos, mucha gente de otras culturas, porque fueron gente buena, pero no todos se van a salvar. Esa es una triste realidad del hombre, pero que es una gran verdad doctrinal de la iglesia que tenemos que nosotros aceptar y tenemos que defender también. Porque Dios es infinitamente amoroso, pero es infinitamente justo. Él hace justicia hasta de un vaso de agua, dice el Evangelio. Si damos un vaso de agua, no quedará sin recompensa, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener claro esa gran verdad. Entonces, por lo tanto, el ser humano, el hombre, debe seguir la ley moral que lo impulsa a hacer el bien y a evitar el mal. Y esa ley moral está siempre en la conciencia de todo hombre. Todo hombre que viene a este mundo trae su conciencia ya como una marca de fábrica que Dios le puso en su alma, la ley natural de buscar y hacer siempre el bien y evitar el mal. Por su parte, también decíamos en las lecciones anteriores, pues verdad, de que el hombre fue herido, ciertamente, fue herido en su naturaleza por el pecado original, eso lo hemos dicho. Por lo tanto, el hombre está sujeto al error, estamos sujetos y estamos inclinados hacia el mal en este ejercicio de nuestra libertad. Pero nosotros tenemos que pedirle al Señor, porque la libertad es un don de Dios, pero también es una responsabilidad de nosotros. Tenemos que educar nuestra conciencia para que siempre conozcamos el bien, conozcamos la verdad y busquemos la verdad, y cuando encontremos la verdad, adherirnos a ella. Por eso es importante la misión evangelizadora adyente que hace la iglesia, o sea, la misión que hacen los misioneros de la iglesia que van a otros países del África y del Asia donde no conocen a Jesús, por eso mismo, ¿verdad? Porque tenemos la obligación de conocer, de buscar la verdad, y una vez encontrada la verdad, adherirnos a la verdad. Y eso es un poco el trabajo misionero que hace la iglesia, llevar la verdad para que todos conozcan la verdad y todos los hombres se salven, como dice San Pablo, ¿verdad? Que Cristo quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Eso es importantísimo. Y por último, el numeral 1715 dice que el que cree en Cristo tiene la vida nueva en el Espíritu Santo. O sea, los que creemos en Cristo tenemos una vida nueva. La vida del hombre viejo ha terminado en nosotros por el bautismo, porque hemos recibido el don del Espíritu Santo, la gracia santificante, la fortaleza a través de las virtudes teologales. Las virtudes teologales se nos dan en el bautismo, la fe, esperanza y caridad, que fortalecen las virtudes humanas, todas esas virtudes que nosotros tenemos por nuestra propia condición humana. Las virtudes teologales las fortalecen y nos hace salir adelante. Por eso nosotros cambiamos de vida. El que cree en Cristo cambia de vida porque ya no pertenece a la vida oscura del pecado y de la muerte, sino que tenemos la vida nueva en el Espíritu Santo. Formamos parte del reino de los hijos de Dios. Entonces, la vida moral desarrollada y madurada en el ser humano con la gracia divina culmina en la gloria del cielo. Esto quiere decir que si nosotros tratamos de vivir una vida moral acorde a esa dignidad que tenemos, que nos ha
traído Cristo, esa dignidad que Él nos ha descubierto en esa grandeza que tenemos como seres humanos, dice el Salmo 8. Nos hiciste poco inferior a los ángeles, pero nos llenaste de gloria y majestad. Y se pregunta el salmista, ¿y qué es el hombre para que te hayas fijado en él? El hombre es grande a los ojos de Dios. Cristo nos trae esa gran revelación, nos restituye la dignidad que teníamos antes del pecado original, nos traslada al reino de su Hijo amado. Entonces ya pasamos a ser hijos de la luz, hijos de Dios, por el bautismo. El Espíritu Santo vive en nosotros. Entonces nuestra vida es movida por el Espíritu. Entonces, en una persona, un ser humano que vive la nueva vida del Espíritu, esa vida moral ya se va desarrollando y ya se va madurando por la misma gracia de Dios. Y entonces esa vida de todos los seres humanos, que es el gran deseo de Dios, culmina, decíamos, en la gloria del cielo, en la bienaventuranza. Por lo tanto, el hombre está llamado a una vocación a la bienaventuranza. La palabra bienaventuranza significa la felicidad que vamos a tener en el cielo. Por lo tanto, esa es la vocación nuestra. Nuestra vocación es ser felices en el cielo junto a Dios, junto a los santos, junto a los ángeles y junto a todos los que viven allá con Dios en el cielo, en el seno del cielo, ¿verdad? Entonces, a eso somos llamados todos. Entonces veamos el artículo 2 pues, de la vida en Cristo, que es el título de la tercera parte que estamos meditando del Catecismo de la Iglesia Católica. El artículo 2 es entonces la vocación, nuestra vocación cristiana a la bienaventuranza, ¿verdad? Entonces veamos la bienaventuranza primero para que entendamos qué cosa es esto. 1716 del Catecismo de la Iglesia Católica. Las bienaventuranzas están en el centro de la predicación de Jesucristo. Con las bienaventuranzas, Jesucristo recoge las promesas hechas al pueblo elegido desde tiempos de Abraham, pero Él las perfecciona ordenándola no solo a la posesión de la tierra, como le había dicho a Abraham, te voy a dar una tierra que emana leche y miel, pero no solamente a esa promesa de Abraham, sino que Jesucristo las lleva, las bienaventuranzas, a esa perfección, ¿verdad? No solamente, como repito, de poseer la tierra nueva de Jerusalén, en el caso del pueblo de Israel, sino que también, ¿verdad?, el reino de los cielos. Esa es la verdadera bienaventuranza. Son 9 bienaventuranzas. Los pobres de espíritu, los mansos de corazón, los que lloran, los que tienen hambre y sed de justicia, los misericordiosos, y qué más dice aquí, los limpios de corazón. Esa bienaventuranza de los limpios de corazón valdría la pena profundizarla, porque hay un problema de prejuicio de los protestantes en contra de la iglesia. Por eso nunca van a descubrir la verdad, porque están cerrados por el odio que han inculcado a sus adeptos en contra de la Iglesia Católica. Entonces significa que esa limpieza de corazón no la tienen. Además de que por el sacramento de la reconciliación nuestro corazón también se limpia y no hay limpios de corazón. Entonces tristemente no pueden poseer la bienaventuranza los que no son limpios de corazón, los perseguidos, los que son injuriados, ¿verdad? Los que son calumniados. Dice Jesucristo al final de la bienaventuranza: alégrense y regocíjense, porque vuestra recompensa es grande en los cielos. Para no profundizar más en la bienaventuranza, revísenla en la Sagrada Escritura, en el Evangelio de San Mateo, del capítulo 5. Ahí están las bienaventuranzas. Porque las bienaventuranzas dibujan
el rostro de Jesucristo y describen su caridad, el amor de Cristo. Las bienaventuranzas expresan la vocación de los fieles asociados a la gloria de su pasión y de su resurrección. Las bienaventuranzas iluminan las acciones y las actitudes características de la vida cristiana. Las bienaventuranzas son promesas paradójicas que sostienen la esperanza en las tribulaciones. Las bienaventuranzas anuncian a los discípulos las bendiciones y las recompensas ya depositadas en manera de semilla en nosotros. Ya quedan por eso inauguradas en la vida de todo cristiano, principalmente en la misma vida de la Santísima Virgen María y en la vida de todos los santos. Ya estaban impresas incluso en vida aquí en la tierra, en ellos María y todos los santos, las bienaventuranzas. Porque todo el que busca llegar a la santidad siempre buscará el cumplimiento de todas estas bienaventuranzas, comenzando por dos principales. Estar limpio de corazón significa estar en comunión pura con Dios y ser misericordioso. No se olviden la misericordia, que es importantísimo para el examen que se nos va a hacer el día de nuestra muerte. Vamos a ser revisados en el amor. Bien, por otro lado, tratando el tema de la bienaventuranza, en todo ser humano hay un deseo de felicidad, pero el deseo de la felicidad nuestra siempre es pleno y para siempre. Todo mundo se dice, yo quiero ser feliz y para siempre. Yo quiero ser totalmente feliz, porque una felicidad media tampoco es felicidad. Y una felicidad por un tiempito tampoco es felicidad. La queremos toda la felicidad y la queremos para siempre. Y eso es lo que dicen los santos. San Agustín, Santo Tomás de Aquino. Veremos a ver qué dicen ellos, ¿verdad? Entonces, estas bienaventuranzas, en ese deseo de felicidad del hombre, estas bienaventuranzas responden a ese deseo natural que tenemos todos de ser felices, plenamente, totalmente felices y para siempre. Entonces, este deseo de felicidad que tiene el ser humano tiene origen divino. Dios lo ha puesto en el corazón del hombre y de la mujer a fin de que seamos todos atraídos hacia Él. Él nos atrae por ese deseo que tenemos de felicidad. Y es el único, Dios es el único que lo puede satisfacer en nosotros, ese gran deseo profundo de felicidad total y de felicidad para siempre. Solo Dios te lo puede dar. Ciertamente todos nosotros queremos vivir felices, ¿verdad? Y en el género humano no hay nadie que no dé su aceptación a esta proposición, incluso antes de que sea plenamente anunciada, lo dice San Agustín. También dirá San Agustín, ¿cómo es, Señor, que yo te busco? Porque al buscarte, Dios mío, busco la vida feliz. Haz que te busque para que viva mi alma, porque mi cuerpo vive de mi alma y mi alma vive de ti, dice San Agustín. Y Santo Tomás, pues es más escueto, dice, solo Dios sacia la sed de felicidad del hombre. Entonces, en síntesis, pues tenemos eso que dice Santo Tomás de Aquino y San Agustín. Por otra parte, las bienaventuranzas también descubren la meta de la existencia humana. Las bienaventuranzas descubren el fin último de los actos humanos. O sea, dependiendo de cómo nosotros actuemos, obtendremos la bienaventuranza o la maldición. El imperativo moral que siempre estamos repitiendo de Jesucristo en el Evangelio de San Juan, capítulo 15. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Así de sencillo. Entonces, es una cosa importantísima. La bienaventuranza descubren
la meta que tenemos en nuestra existencia humana. Descubren el fin último de los actos humanos que nosotros hacemos. Si los hacemos bien, seremos bienaventurados. Si los hacemos mal, seremos malditos para Dios, para la eternidad. Entonces, Dios nos llama a su propia bienaventuranza. Y este llamado a la bienaventuranza es una de las vocaciones que tiene el ser humano. Porque es que el concepto de vocación lo tenemos equivocado. ¿Cuál es tu vocación? Le preguntan a una persona, es para casarme. ¿Cuál es tu vocación? Le preguntan al sacerdote. Mi vocación es ser sacerdote. Le preguntan a la religiosa o al religioso, ¿cuál es tu vocación? Mi vocación es ser religioso. Pero esa no es la vocación plena del cristiano. La primera vocación a la que hemos sido llamados es a la existencia. Vocación significa el llamado. ¿A qué te llamó Dios? Primero, te llamó a existir. Te creó de la nada, te dio un alma racional, libre, a imagen y semejanza de Dios. Esa es la primera vocación que tenemos. Ahora, la vocación cristiana es buscar la salvación. Si nosotros no buscamos la salvación, no estamos ejerciendo nuestra vocación. Esta predicación, porque el Señor me ha movido en esta vocación a predicarles. La vocación al matrimonio me ha llamado a ser padre de familia, me ha llamado a ser esposo, me ha llamado a ser esposa, me ha llamado en la vida social a ser un ingeniero, a ser un albañil, a ser un trabajador, a ser un médico. Todas esas son vocaciones a las que el Señor nos llama. Nos ha llamado en primer lugar a la existencia para que vivamos para Él. Es lo más importante, vivir para Dios. Y la vocación cristiana es eso, buscar nuestro fin último a través de nuestros actos humanos bien hechos. Porque si actuamos mal, con libertinaje, estaremos perdiendo la bienaventuranza que se nos promete. Entonces, esta vocación a la que hemos sido llamados se dirige a cada uno de nosotros personalmente. Pero también esta vocación la dirige Dios en el conjunto de toda la Iglesia católica, porque todos tenemos que ser pueblo nuevo de Dios, de los que han acogido la promesa de Dios. Este pueblo nuevo que viven de esas promesas y que viven en la fe de Jesucristo nuestro Señor, que está vivo en el cielo, que tenemos la convicción que está presente en medio de nosotros a través del sacramento de la Eucaristía, que está presente también en nosotros como pueblo cuando nos reunimos 2 o 3 en su nombre, principalmente en la asamblea litúrgica, y está presente también a través de nuestros ministros, está presente a través de todos los sacramentos, está presente en nosotros mismos. Si estamos en gracia de Dios, Él vive en nosotros. Entonces hemos sido llamados, nuestra vocación cristiana es a nivel personal y a nivel comunitario. Somos su pueblo escogido, somos la iglesia, cada uno de nosotros somos parte de su cuerpo místico porque formamos la iglesia. Somos, dice San Pablo, como piedras vivas que formamos el edificio de la iglesia. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.